Bienvenidos a la masterclass de hoy. Mi nombre es Marta González y soy profesora de Bureau Veritas Centro Universitario. En esta masterclass vamos a tratar el tema del etiquetado de ingredientes alergénicos. El etiquetado es esencial para ayudar a los consumidores que padecen alergias o intolerancias, proporcionándoles información sobre la composición de los alimentos. Si bien, aunque hay un gran número de alimentos que pueden desencadenar una reacción alérgica, solo 14 sustancias requieren un etiquetado para el alérgeno específico, según el reglamento número 1169 del año 2011. Los ingredientes alergénicos, incluidos los que se encuentran en los coadyuvantes de elaboración y aditivos, que se deben indicar en la etiqueta del alimento, son los siguientes: gluten, crustáceos, huevo, pescado, cacahuetes, soja, lácteos, frutos secos, apio, mostaza, sésamo, sulfitos, altramuces, moluscos y los derivados de todos ellos. En el etiquetado obligatorio, el nombre del alérgeno se debe distinguir claramente del resto de ingredientes de la etiqueta en el caso de los alimentos envasados, mediante un tipo de fuente, un distinto tipo de fuente, de estilo, de color, y además se debe proporcionar en los alimentos no envasados información sobre los alérgenos, bien que las comidas que se sirven en restaurantes, establecimientos de comida rápida para llevar, delicatessen, entre otros. En el caso del etiquetado preventivo, que es el que se refleja con las palabras puede contener o puede contener trazas de, es consecuencia del riesgo de la contaminación del producto acabado, por ejemplo, por utilizar las mismas líneas de fabricación con ingredientes alergénicos y no alergénicos. Este tipo de etiquetado no debería ser utilizado por las empresas para curarse en salud para el cumplimiento con la legislación vigente. Y, por supuesto, no debe ser una excusa para no establecer o aplicar procedimientos para el control de la gestión de la higiene en referencia a los alérgenos. Ahora bien, ¿cómo valoran los consumidores este etiquetado preventivo? ¿Lo comprenden? ¿Es realmente útil? ¿Podemos entender por qué en un yogur puede contener trazas de pescado? La respuesta la encontramos en la encuesta anual de consumo 2016 realizada por varias asociaciones de consumidores, cuya conclusión fue que casi el 20% de los encuestados optan por productos libres de alérgenos, bien por cuestiones de salud en un 8% o bien porque los consideran más sanos en un 11%, siendo esta percepción mayor entre los más jóvenes, y el consumo de este tipo de alimentos aumentará si el etiquetado ofrece este tipo de información. Por otro lado, asociaciones de alergia alimentaria de Estados Unidos y Canadá realizaron una primera encuesta global sobre los niveles umbrales de alérgenos alimentarios, en la que consumidores con alergia alimentaria de 16 países, incluido España, manifestaron su opinión sobre sus hábitos de compra en referencia al etiquetado de advertencia o preventivo. Estos resultados fueron publicados en junio de este año. Una de las conclusiones clave es la escasa correlación entre la cantidad de alérgeno presente en un producto alimentario y el tipo de frase de advertencia que se utiliza en el etiquetado, de tal forma que los consumidores manifestaban la aceptación o no a la compra del producto. Es decir, las palabras en la etiqueta pueden contener generan en los consumidores desconfianza, falta de credibilidad y además una reducción de la oferta de productos en consumidores alérgicos. Por otro lado, en un estudio desarrollado por la Food Safety Agency del Reino Unido, se concluyó que se estaba utilizando demasiado a la ligera el enunciado puede contener en relación a trazas de ingredientes que tenían reacciones alérgicas, como puede ser el caso de leche, cacahuetes o huevos. De un análisis realizado en más de 1000 muestras de productos alimentarios etiquetados con dicha advertencia, se detectó que casi en un 50% no contenía ningún resto de alérgeno, algo que provoca una restricción de alimentos innecesaria para los consumidores con alergia. Por otro lado, también ha ocurrido esta situación en otros países.
Así, las autoridades nórdicas tomaron cartas en el asunto de forma enérgica para evitar el uso innecesario de la frase «puede contener» en las etiquetas alimentarias. De esta manera, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia colaboraron en una campaña de inspección sobre el etiquetado de alérgenos y el uso del enunciado «puede contener trazas de». La finalidad de esta campaña era conseguir que las empresas alimentarias asumieran su responsabilidad y realizaran un etiquetado preciso sobre el contenido de alérgenos y sobre las advertencias de posibles trazas en los mismos. Ahora bien, el evaluar los alérgenos para incluirlos en el etiquetado preventivo presenta dos problemas. El primero de ellos es la ausencia de umbrales de seguridad de los alérgenos, es decir, cuál es la dosis mínima que puede provocar una reacción alérgica en una parte significativa de consumidores vulnerables. Y el segundo problema son los umbrales de etiquetado, es decir, el nivel por encima del cual el alérgeno requiere una declaración específica en el envase del producto. Estos dos aspectos son problemáticos para los fabricantes y por ello ha dado lugar a incoherencias en la aplicación del etiquetado preventivo. Entonces, la pregunta que se nos sugiere es ¿cómo podemos evaluar la inclusión de un alérgeno en la etiqueta de advertencia? Un enfoque práctico hacia la evaluación de riesgos de los alérgenos es el conocido como etiquetado voluntario de trazas de alérgenos, que el acrónimo en inglés es conocido como VITAL, que fue desarrollado por la Oficina Australiana de Alérgenos en el 2007 y actualizado en el 2012 con una versión VITAL 2.0. VITAL se basa en una metodología basada en el riesgo para la evaluación del impacto del contacto cruzado de los alérgenos para concluir si el etiquetado preventivo es adecuado a los mismos o no. La evaluación comienza con un árbol de decisión. El árbol de decisión diferencia entre el impacto del ingrediente propiamente dicho y el impacto durante el procesado. Así, del primer aspecto, podríamos hacernos la primera pregunta, es decir, ¿se declaran en las especificaciones del proveedor la posibilidad de presencia de alérgeno por contaminación cruzada en la materia prima? Y por parte del impacto del procesado, nos podríamos preguntar si durante el procesado del producto hay una oportunidad de contacto entre el alérgeno y el producto acabado. Si la respuesta es afirmativa en el caso de las dos preguntas, pasamos a la siguiente, es decir, ¿qué forma tiene el alérgeno? Puede ser o bien de forma particulada o ser de fácil dispersión. En este último caso, hay que determinar la contaminación del alérgeno en el producto final y durante el procesado, y comprobar su concentración. Si está por debajo del nivel de acción número 1, este alérgeno no tendría que estar dentro de la etiqueta preventiva. En el caso de que sea particulado, o bien la cantidad de alérgeno que existe en el producto final es superior a su umbral de etiquetado, tendríamos que pasar al nivel de acción 2, es decir, ese alérgeno requiere etiquetado de advertencia. Es muy importante verificar frecuentemente el ingrediente alergénico y su procesado, siempre para asegurar la implantación de acciones correctivas si es que se necesitan. En realidad, este sistema de evaluación se caracteriza por un lado, tener una serie de dosis de referencia, es decir, que tienen que estar además corroboradas a nivel científico. Por otro lado, establece la importancia de la ración o porción, ya que el criterio de evaluación se estipula calculando la cantidad del alérgeno que está en una cantidad o una porción determinada, que puede ser de 50 o 100 gramos, y este valor es muy importante porque es el que va a ejercer de umbral del etiquetado, es decir, el umbral por encima del cual el alérgeno podrá estar o no en la etiqueta. Y además de utilizar dos niveles de acción apoyado también en evidencias científicas. Uno es el nivel de acción 1, en el cual no es necesario mencionar el alérgeno en el etiquetado preventivo, y el nivel de acción 2, en el que sí que es necesaria esta declaración del alérgeno en el etiquetado. En la siguiente tabla se refleja las dosis de referencia obtenidas por el Comité de Expertos de VITAL.
En la columna de la izquierda tenemos referenciados los alérgenos, en la segunda columna la población a la que es vulnerable, pueden ser niños o adultos, y en la última columna se obtienen los miligramos de proteína que causan esa reacción alérgica. Estos datos han sido corroborados por las publicaciones de Taylor y colaboradores en el 2014 en la revista Food Chemical Toxicology. Además, hemos dicho que Vital hace referencia o tiene especial importancia hacia el tamaño o porción de los alimentos y por ello calcula dosis de referencia para los principales alérgenos en porciones de 50 gramos. Así tenemos que para, por ejemplo, el alérgeno frutos secos, la cantidad, el valor principal es 2 partes por millón. Si en el producto final encontramos un nivel inferior a 2 partes por millón, estaríamos en el nivel de acción 1, y si encontramos un valor igual o superior a 2 partes por millón, estaríamos en el nivel de acción 2, es decir, el que requeriría etiquetado. Bueno, con todos estos datos que hemos expuesto, podríamos hacer un caso práctico para clarificar el procedimiento. Tenemos una empresa que fabrica sopa de pollo con verduras. En la columna de la izquierda tenemos la fórmula y la composición de todos sus ingredientes. Tenemos agua, harina de trigo, pollo, zanahoria, leche en polvo, cebolla, almidón de maíz, sal, aceite de canola, aroma de pollo y aroma de cebolla. En la segunda columna tenemos la fórmula, es decir, en qué cantidad, en qué proporción entran estos ingredientes a formar parte de la sopa de pollo. Ya por haber incluido en los ingredientes la harina de trigo y la leche en polvo, tendríamos 2 alérgenos, que sería el gluten y la leche. Pero por otro lado, tenemos que el almidón de maíz, el aceite de canola, el aroma de pollo y el aroma de cebolla contienen otros alérgenos, es decir, contienen soja, cacahuete, crustáceos y sésamo y leche. Además, para complicar un poco más el asunto, lo que vamos a hacer es que haya además una contaminación cruzada durante el procesado, ya que previamente se ha fabricado sopa de pescado y una denominada sopa asiática que contiene los siguientes alérgenos. Para la sopa de pescado contiene un 20% de bacalao con un 20% de proteína de pescado, y la sopa asiática contiene un 1% de aceite de sésamo con un 22% de proteína. Además, en la línea de fabricación se mantienen 2 kilos de estas sopas y nosotros fabricamos un lote de 500 kilos de sopa de pollo con verduras. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? En primer lugar, habría que identificar los alérgenos presentes en los ingredientes de la formulación, es decir, determinar la concentración total de proteína del alérgeno en el ingrediente y calcular la concentración total del alérgeno procedente de la contaminación cruzada durante el procesado del producto. Vamos a ver un ejemplo, como puede ser la soja. La soja hemos visto que no participa como ingrediente, pero sí está dentro de lo que es el almidón de maíz, porque contiene 22 partes por millón de soja. Como el almidón de maíz solo está en la formulación en un 2%, podemos calcular que el almidón de maíz contribuye en un 0,44 partes por millón de soja en la sopa de pollo con verduras. Además, el aceite de canola también contiene soja en 10 partes por millón. Como solo está presente en un 0,4%, podemos saber que la cantidad de soja que va a haber en la sopa de pollo con verduras sería de 0,04 partes por millón. De la misma manera, tanto el aroma de pollo como el aroma de cebolla contienen 50 partes por millón de soja. En la formulación solo está en un 0,05%, con lo cual sabríamos, haciendo los cálculos anteriores, que la soja estaría en nuestra sopa de pollo en 0,025 partes por millón, debido al aroma de pollo y al aroma de cebolla. Es decir, si todos estos valores los sumamos, lo que calculamos o lo que obtenemos es la concentración acumulada de soja, que es de 0,53 partes por millón, que es muy inferior a las 20 partes por millón de su umbral de etiquetado. Es decir, tendríamos en este caso un nivel de acción 1 en el cual no sería necesario declarar la soja en el etiquetado de advertencia.
Veamos otro alérgeno. En el caso de los crustáceos, los crustáceos proceden de los dos tipos de aroma, del aroma de pollo y del aroma de cebolla. En este caso, y haciendo las mismas simples operaciones que hemos visto para la soja, podríamos obtener que la concentración acumulada del alérgeno crustáceos en la sopa de pollo con verduras sería solo de 0,01 partes por millón, muy inferior a las 200, con lo cual estaríamos en el nivel 1 de no declarar ese alérgeno en el etiquetado de advertencia. Y lo mismo pasa con el alérgeno cacahuete. Si calculamos la concentración acumulada porque procede del aceite de canola y de los dos aromatizantes, obtendríamos que simplemente se obtienen 0,21 partes por millón, muy inferior a las 4 partes por millón, con lo cual estaríamos en el nivel 1, de nivel de acción 1, de no declarar ese alérgeno en la etiqueta. Otro ejemplo diferente es el que tenemos en el sésamo. El sésamo procede, por un lado, procede del aroma de pollo y del aroma de cebolla, porque contienen 15 partes por millón de sésamo. Haciendo los cálculos anteriores, tendríamos que hay 0,15 partes por millón de sésamo en la sopa de pollo con verduras. Pero el problema, además, es que durante el procesado, debido a la fabricación previa de la denominada sopa asiática, que contenía un 1% de aceite de sésamo con un 22% de proteína, puede haber contaminación cruzada por el solapamiento de las líneas. De esta forma, podríamos calcular que la cantidad de proteína de sésamo que estaría en la sopa asiática sería de 0,0022 gramos, que si lo referenciamos a los 2 kilos que están dentro de la línea, nos corresponderían 4.400 miligramos. Y como nosotros fabricamos lotes de 500 kilos, en realidad tendríamos 8,8 partes por millón de sésamo en nuestra sopa de pollo con cebolla. Pero es superior a los 4 partes por millón del umbral del etiquetado, con lo cual estaríamos en nivel 2, y en el cual este alérgeno, el sésamo, debería estar en el etiquetado de advertencia. De la misma manera ocurre con el alérgeno pescado, es decir, el pescado solo está como alérgeno debido al procesado, porque anteriormente se ha fabricado sopa de pescado que contiene un 20% de bacalao con un 20% de proteína. Al hacer esta operación podríamos saber que hay 0,04 gramos de proteína de pescado que se encuentran en los 2 kilos de sopa de pescado que están dentro de la línea, con lo cual tendríamos 80.000 miligramos de este alérgeno, que se pueden mezclar con el lote de 500 kilos de sopa de pollo con verduras, con lo cual tendríamos 160 partes por millón de pescado en esta sopa de verduras, con lo cual este alérgeno pescado estamos en nivel 2 y necesitaría un etiquetado de advertencia, estar declarado dentro del etiquetado de advertencia. Con todo ello, ¿cómo quedaría nuestra etiqueta para la sopa de pollo con verduras? Pues tendríamos, por un lado, referenciar todos los ingredientes, en el cual la harina de trigo tendría que estar en negrita, sobresaltado sobre el resto de ingredientes, pollo, zanahoria, leche en polvo, también resaltado en negrita, cebolla, almidón de maíz, sal, aceite de canola y aromatizantes. Contiene gluten debido a la harina de trigo y leche debido a la leche en polvo, y podría contener como etiquetado preventivo pescado y sésamo. Como resumen, podemos decir que para hacer un correcto etiquetado preventivo necesitamos considerar, primero, la concentración acumulada del alérgeno en el ingrediente por contacto cruzado. Segundo, la concentración acumulada de alérgenos procedente del procesado de los alimentos previamente fabricados. Y si esta concentración supera el umbral de etiquetado, el alérgeno se debe declarar en el etiquetado de advertencia con las palabras como podría contener o presenta trazas de. Y con este resumen hemos terminado la masterclass de hoy. Muchas gracias por su atención.